Shalom, shalom, bienvenidos. Estamos prontos dentro de unos días para el 17 de Tamuz, un día que estaba asignado para ser el más brillante de la historia del pueblo judío y del mundo en general. Era el día en el cual Moshe iba a bajar del monte Sinaí trayendo las tablas del pacto, las tablas de la ley, con los 14 mandamientos, también conocido como 10 mandamientos, el decálogo. Era el día en que debían estar esperando el pueblo judío a Moshe con la Torá escrita, con la Torá oral, con las tablas de la ley, con ese pacto divino maravilloso que tenían el pueblo judío con Dios y con esto también el pacto que las naciones tenían y siguen teniendo con Dios, un día de tremenda alegría, pero por desgracia se transformó en un día espantoso de dolor y miseria, cuando una parte de los extranjeros que acompañaban al pueblo judío se pusieron nerviosos, empezaron a hacer una pequeña rebelión, provocaron el becerro de oro, bajó Moshe, vio el becerro, destruyó las tablas de la ley, destruyó el becerro, hubo muertes, hubo un momento muy feo, muy horrible, muy espantoso. Moshe tuvo que volver a subir, a pedir perdón por el pueblo, y luego volver a subir para las segundas tablas y el perdón de Dios, y etc. Pero el 17 de Tamuz, que son 40 días después de Shavuot, que tendría que ser un día espléndido y maravilloso, es un día de tristeza. Así que la primera cosa que recordamos de este 17 de Tamuz es que se dio vuelta la torta, no para bien como en Purim, que las cosas malas se convirtieron en un día de alegría, sino por el contrario, como dijimos, de mucho lamento y tristeza. El día más maravilloso se transformó en un día horrible. Pero empezaron a pasar otras cosas el 17 de Tamuz o alrededor de él, que los siguieron convirtiendo en un día espantoso, que da origen así al ayuno del 17 de Tamuz y también al comienzo de las 3 semanas de duelo, de angustias, que median entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, el gran ayuno trágico del 9 de Av, que ya tendremos oportunidad quizás de conversar acerca de él en algún otro video. Pero sepamos pues que el 17 de Tamuz es un día de ayuno que va desde el amanecer del día que corresponde hasta el crepúsculo, cuando ya se ven las estrellas. Es un día que, aparte de no comer ni beber, se debiera dedicar a la reflexión de cómo mejorar nuestra conducta, de cómo hacer teshuvá por aquello negativo o cómo fortalecer lo positivo, de cómo poder hacer que la idea sionista de redención del pueblo judío en la tierra de Israel tenga más arraigo entre todo el mundo, no solamente entre judíos y amigos de los judíos, amigos de verdad de los judíos, y judíos que tienen conciencia de las cosas que están pasando espiritualmente, no los religiosos o los que se hacen llamar anti-sionistas siendo judíos, sino que ver el sionismo como la realización del plan de Dios para el pueblo judío, pero también para todas las naciones, porque el día que el Estado de Israel, la patria judía en Israel, esté funcionando a full, ese día es cuando habrá paz para todo el mundo, según declararon los profetas. Y los días de duelo, como este 17 de Tamuz o el 9 de Av, se transformarán en días de regocijo, en días de alegría, de banquetes, como bien dijo el profeta Zacarías en el libro que está en el Tanaj, en la Biblia. Así que recordamos la destrucción de las tablas, pero también las ofrendas diarias que se hacían en el primer templo fueron suspendidas. Todos los días se hacían ofrendas en honor a Dios, pero y eso fue durante un montón de siglos, pero en esta oportunidad se interrumpieron. Los enemigos hicieron un sitio alrededor de Jerusalén, los Kohanim, los sacerdotes, obtenían, a pesar del sitio, obtenían los animalitos, pero dejaron de obtenerlos justamente este día y por primera vez en siglos se interrumpió esta ofrenda diaria. Evidentemente Dios no precisa la ofrenda diaria, el pueblo judío y el mundo tampoco lo precisa, pero era uno de los rituales que para la mentalidad de aquella época, donde los sacrificios de animalitos eran principal, no existía el rezo, por ejemplo, para ellos y para la cultura judía, también hoy, pero especialmente hace 2800 años, era algo fundamental tener esos sacrificios, y fue un momento trágico porque aparte anunciaba que Jerusalén estaba sitiada y estaba por caer, cosa que realmente ocurrió un poquito después. También en este mismo día las paredes de Jerusalén fueron atravesadas en la destrucción del segundo templo. Hubo guerras un montón de tiempo alrededor del templo, perdón, de Jerusalén. Hubo guerras un montón de tiempo, hubo un sitio de los romanos, hasta que por fin, el 17 de Tamuz, pudieron atravesar las murallas y pudieron entrar a Jerusalén. Y todo el odio contenido, la emoción negativa contenida, se empezó a desparramar a partir del 17 de Tamuz dentro de la ciudad de Jerusalén.
culminando horriblemente 3 semanas después cuando rompieron las murallas protectoras del templo y ahí entraron y hicieron cualquier tipo de desastre. Y por cualquier tipo de desastre, no solamente en el templo, sino fuera en Jerusalén, es obviamente que asesinatos, robos, violaciones, incendios, masacres, agarrar gente de esclava. Fue un espanto horrible, lo cual motiva que estas semanas sean las 3 semanas de la angustia, porque estamos recordando un episodio amargo, tristísimo, espantoso, que uno puede decir, bueno, fueron solo 3 semanas. 3 semanas que marcaron la historia del pueblo judío, porque la destrucción evidentemente nos dejó sin el segundo templo y un montón de cosas que rodeaban alrededor de él. Muchísima gente murió, fueron vendidos como esclavos, etc. La independencia judía ya estaba casi del todo perdida, si bien el final de la historia fue casi 70 años después, luego que se perdió la revolución y la breve independencia con el reino que tuvo Bar Kokhba, pero ya esto era dramático, terrible, tremendo. Un exilio que todavía hoy se continúa, por más que tenemos Estado de Israel, sigue habiendo judíos que alocadamente corren a abrazarse con los iraníes negando el Estado de Israel, se ponen trapitos de Palestina y hinchan por Palestina en vez de luchar por el bienestar de sus hermanos judíos y de ellos mismos, y como dije antes, del pueblo, de la población mundial, porque el día que haya paz en Israel, Dios dijo que habrá paz para todo el mundo. También en este día, en el 17 de Tamuz, un malvado, algunos dicen que era un romano, otros dicen que era en la época de los Seleucidas, quemó un rollo de la Torá, no está claro cuál. Según mi interpretación, fue el primer rollo de la Torá, el de Moshe. Ese que debería estar cuidado en el templo, lo encontró este perverso y lo quemó. Quizás fue otro rollo de Torá y fue el primer rollo de Torá quemado, no lo sé, eso es lo que dicen algunos. Pero sea como sea, un rollo de Torá fue quemado y eso es un acto dramático. Evidentemente pasó otras veces, muchas en la historia. Sabemos que en la época de los nazis, en la Kristallnacht, etc. También hace poco, estos cerdos que se hacen llamar palestinos, no todos evidentemente, pero los que entraron a sinagogas en la ciudad de Lot, por ejemplo, hace pocos días atrás, quemaron también libros de Torá. Y también algunos musulmanes que estaban en la vuelta, no sé si son musulmanes, árabes, que quizás son musulmanes o cristianos, tuvieron la dignidad, la maravillosa dignidad de oponerse a esos cerdos terroristas y entre ellos también rescataron no solamente a judíos de ser linchados, sino también libros de Torá, porque ser árabe no significa ser mala persona, ser musulmán no significa ser mala persona, ser cristiano no significa ser mala persona. Ser mala persona no precisa de una religión, son excusas las religiones para ser malas personas. Pero este Apóstomo, que no era ni musulmán ni cristiano, era un idólatra que tenía un cierto odio, digamos, hacia los judíos, quemó el libro de la Torá. Ojalá que mucha más gente, judía y no judía, se dediquen a hacer lo contrario, a rescatar el libro de Torá, a rescatar personas sabias, a rescatar la cultura judía y todo lo bueno que tiene, y para así poder difundir también los mensajes de paz y de comprensión, que muchas veces quedan teñidos de cosas negativas por las tristes historias que vivimos durante milenios, donde aparecen mensajes muy feos, por ejemplo, en el Talmud contra los gentiles, algunos gentiles, que hay que entenderlo precisamente como una reacción a todas estas cosas terribles que estaban viviendo. Es como una Shoah, un holocausto que duró no 4 o 5 años, sino décadas, y que no tenía cómo salvarse. No había un Estados Unidos, ni un Dios que tuviera un Estados Unidos para mandarlo, o los aliados en general. Y entonces pueden surgir algunas cosas negativas, pero tengamos en cuenta que no es la cultura judía que está en contra de los demás, por el contrario, es una cultura donde dice que cada uno viva feliz, que respeten cada uno su forma de ser, cosa que no nos dejaban. Por algo destruyeron el templo, entraron a Jerusalén, prohibieron los sacrificios cuando no les cambiaba nada en la vida, nos impusieron becerros de oro. Por ejemplo, otra de las cosas horribles del 17 de Tamuz, una imagen idolátrica fue ubicada en el lugar más santo del santuario, que fue una manera espantosa de provocar a los judíos y provocar a Dios, un acto de descaro, de blasfemia, de profanación en el lugar más sagrado para el pueblo judío y para la humanidad, poner una imagen idolátrica. Como ven, son cosas que el pueblo judío estuvo sufriendo, algunas se siguen sufriendo, ya lo dije, linchamientos hace poco en el propio Estado de Israel contra judíos, negocio de judíos rotos, sinagogas quemadas, escuelas quemadas, todo por unos cuantos salvajes terroristas que pretenden manipular el mundo, desinformando, mintiendo, engañando, rompiendo, destruyendo, matando, tirando cohetes, haciéndose las víctimas. Como vemos, lo que pasó el 17 de Tamuz hace miles de años, muchas cosas se siguen repitiendo de diferentes maneras, actualizadas,
lo que demuestra que el mundo avanzó, pero sigue estando con enfermedades que debemos curar, y por eso es necesario recordar estas cosas negativas para poderlas irlas curando y poder ir mejorando el mundo. No olvidemos entonces que el 17 de Tamuz es un ayuno y que el 17 de Tamuz comienzan las 3 semanas que culminan con el espantoso y angustiante día de Tisha B'Av, del cual ya tendremos oportunidad de hablar. Quiera Dios que solamente tengamos a partir de ahora buenas noticias para el pueblo judío y para el mundo. Y que los días como estos de 17 de Tamuz se conviertan, como dijo el profeta, en días de alegría, en días de banquete, donde todos podamos compartir en paz y no haya más destrucción negativa para nadie. De mi parte, shalom y bendiciones.